Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 46. Cura para la respiración. Las mansiones y castillos del diablo estaban protegidos por pabellones hechos y diseñados para resistir cualquier amenaza, contra las luces más brillantes de los cielos, las hechicerías más repugnantes imaginables. Se rompieron como lágrimas gigantes de cristal cuando Serafall Leviatán dio un paso. Ella era la demonio femenina más fuerte. Incluso se podría decir que ella era el diablo más fuerte jamás nacido de la especie diabólica. Ajuka, Rizebim, Sirceps y sus antepasados demonios y archidemonios no contaron. Leviatán. Te ordeno que me digas cuál es la razón de tal tontería, la razón por la que podrías atreverte a entrometerte en mi mansión ancestral sin permiso. El señor diablo del castillo gritó después de apresurarse a enfrentarse a Serafalla fuera de su castillo. Parecía una versión humanoide de un rape. Los miembros de este clan, el clan Forneus, se consideraban superiores a la mayoría. Para expresar su superioridad, les gustaba adoptar una forma más monstruosa que recordara a los demonios de antaño. La diferencia entre ellos y el antepasado que deseaban emular era que, a diferencia de ellos, su antepasado era verdaderamente digno de ser temido. El demonio puede haber sido una versión menos retorcida del antepasado de Serafall, pero al menos había sido digno de su título, de su poder, a diferencia de sus descendientes. El diablo no parecía haber comprendido todavía lo precaria que era su situación. Oh Sirceps, oh amados Sirceps, oh tontos Sirceps, ¿por qué tardaron tanto en ver la locura de sus acciones? Aquí antes Serafall había un diablo, uno que nunca alcanzó la clase máxima, pero que se atrevió a pensar que podía comandarla, una archidébil. Habían sido demasiado amables, demasiado débiles y, aunque ella lo odiaba, había respetado los deseos de Sirceps. El resultado fueron gusanos que pensaron que tenían mucha más importancia de la que realmente tenían. El diablo había sido una espina desde que se convirtieron en Satanás. Si no fuera porque demonios como él impedían que Serafall y los otros Satanás actuaran libremente, Serafall sabía que la especie diabólica habría alcanzado niveles increíbles. Señor Forneo, dijo con toda la falsa cortesía que pudo reunir. Estoy aquí para anunciarles que se decidió un cambio de gobierno, del cual estoy aquí para informarles un cambio gubernamental. El diablo dijo con incredulidad. Es imposible. Yo y los otros señores de Lars Goetia no estábamos allí para aceptar o rechazar este cambio. Esas son las reglas, así que me entristece decirle a Leviatán que su visita no tiene sentido. También destruiste mis barrios y te entrometiste en mi dominio sin permiso. Una versión más joven y más corta del Forneo caminó a su lado. Padre, ¿qué está pasando? No te preocupes, hijo mío. Estaba hablando con el Leviatán sobre un error que cometió y por el que tendría que pagar. Serafall observó sus ojos lujuriosos vagar por su forma. El diablo ni siquiera intentó ocultarlo. Las salas eran caras, hechas con la ayuda de mi antepasado fallecido. Eran más que valiosos. No estoy seguro de que ni siquiera un Satanás pueda pagar económicamente el precio, pero está bien, hay otros métodos de pago posibles. Los ojos del vástago Forneo se abrieron en la realización y la lujuria. El señor se acercó agarrando suavemente parte del cabello de Serafall antes de inclinarse hacia él y olerlo. El diablo la miró a los ojos con una sonrisa. Hay dos opciones que veo para ti. Podríamos comenzar a conocernos más personalmente o vincular a nuestras familias más cerca, para suprimir cualquier mala sangre. Tienes una hermana de sangre pura, soltera. Escuché que casi muere. Hubiera sido un desperdicio, ¿no crees? Tal vez es hora de que se case, tal vez con un estión con un buen linaje como mi hijo. Tienes la opción, querido Leviatán, pero sé que sabes que no serías capaz de pagar lo que pasó con mis alas. Intentamos ser amables aunque no fue fácil. Intentamos ser modelos de un ideal en el que la mayoría de nosotros no creíamos. Cometimos tantos errores, señor Forneo. Me di cuenta de que hice uno de nuevo hoy. La mano derecha de Serafall se movía casi con amor, con ternura al tocar el lado derecho del rostro del diablo. El diablo abrió la boca, sabía que era Sesma, solo para que Serafall le arrancara la cara en una lluvia de sangre y gore. Del diablo salieron gritos de dolor que parecían felicidad para sus oídos. El señor del diablo se arrodilló a los pies de Serafall, con las manos cubriéndole el rostro. Serafall dirigió su mirada hacia su mano donde reposaba el rostro del diablo. Había pasado tanto tiempo desde que ella hizo esto. Ella casi había sido descuidada. Casi fue más allá con los dedos. Padre. Padre. El joven Forneo corrió al lado de su padre.
La sangre se acumulaba desde donde había una cara padre. Espera. Vamos a fin, no vas a hacer nada, dijo Serafall en voz baja. El diablo se volvió hacia ella aparentemente dándose cuenta de que todavía estaba presente. El odio crudo floreció en la cara del cabello de Forneo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Serafall vio tal mirada? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sintió viva? La mano del niño se movió, un círculo demoníaco apareció ante su palma, de la que salió corriendo hacia Serafall un chorro de agua a presión. El chorro de agua tocó la piel de Serafall y no hizo nada más que mojar su ropa. Fue todo esto. Susona podría haber hecho algo más fuerte a los 12 años. ¿Era este el futuro de la especie diabólica? Quizás todos merecían marchitarse en la nada. La pierna de Serafall se movió lo más lento que pudo hacer para dar más oportunidad al joven Forneus de demostrar su valía, pero se conectó contra la cara del heredero de Forneus, arrojándolo contra las paredes de su castillo que atravesó. Bueno, no se pudo evitar. Serafall volvió su atención al demonio llorón a sus pies. Este era el orden natural. Así era como se suponía que debía ser. ¿Cómo podría alguien tan patético, tan débil atreverse a tratar de mandar a Serafall y a los otros satanes? ¿Cómo podría una criatura tan patética atreverse a pensar que su existencia era mejor que la de los demás simplemente por sus orígenes? ¿Cómo podría ese tonto atreverse a pronunciar el nombre de su amada hermana? Se acerca una guerra y no queremos lidiar con otra gran guerra con sanguijuelas como tú a nuestro lado. Las rodillas de Serafall se doblaron. ¿Sabes algo que sea gracioso? Ningún sirviente, ningún guardia, ni siquiera tu esposa vino a ayudarte. Al final, fuiste demasiado estúpido para darte cuenta de que eras un animal rabioso que gritaba al sol y a los animales rabiosos. La mano izquierda de Serafall se movió debajo de la barbilla del señor del clan Forneus y la agarró. Con un brutal tirón hacia el cielo, el señor demonio le quitó la cabeza y la columna vertebral al Forneo. La sangre explotó hacia arriba desde su cuerpo como un grifo roto, bautizando a Serafall y el suelo que la rodeaba en la sangre del señor Forneo. Serafall cerró los ojos para disfrutar de la sensación de sangre salpicando su piel. Se sintió como una renovación, un nuevo comienzo. Se dio cuenta de que lo había extrañado. En ese momento todo parecía casi perfecto. Habría sido perfecto si Circex, Sona y el niño que nunca tuvieron estuvieran con ella en este momento. Su buen humor se evaporó cuando se recordó involuntariamente el hecho de que sus sueños no eran más que sueños, al menos por ahora. Tomó tiempo, pero Circex finalmente recuperó el sentido común acerca de la nobleza diabólica. Serafall estaba segura de que con el tiempo podría lograr que Circex regresara con ella. Ella solo necesitaba tener paciencia. Entró en la mansión, con la cabeza y la columna ensangrentadas del antiguo señor Forneo en su mano izquierda, dejando un rastro de sangre detrás de ella. Los guardias y sirvientes no intentaron detenerla. Ni siquiera parecían enojados. En cambio, estaban arrodillados. Serafall no podía oler el miedo ni el odio que le dirigían. En cambio, sintió gratitud. El interior de la mansión estaba bien, supuso. Era caro, como la mayoría de las casas de los demonios del Pilar, compuesto de materiales más caros que los que algunos humanos ricos podrían ganar en 1000 años, lleno de demasiadas habitaciones, pero aún así se sentía bien en el mejor de los casos en sus libros, vacío. Se habría perdido en ello si no fuera por una cosa: el olor a sangre. El niño había sobrevivido, pero no había salido ileso y, desafortunadamente para él, Serafall tenía un sentido del olfato francamente ridículo. Su sentido del olfato la hizo girar hacia la izquierda. Ahora estaba en un pasillo con un callejón sin salida donde en las paredes estaban fijadas 4 puertas que sabía que conducían a diferentes habitaciones. El joven Forneo se había atrapado por miedo. Esto siempre fue así. Una presa asustada era la mayor parte del tiempo la causa de su propia muerte. ¿Dónde escondes al pequeño pez? La voz de Serafall gritaba juguetonamente. Nadie hubiera pensado que era la voz de alguien que sádicamente mató a otro a sangre fría hace minutos. Tu papá y yo dejamos de enfrentarnos. Descubrió que no tenía la columna vertebral para mirarme. El olor del miedo se estaba volviendo casi abrumador. A su aumento le siguió el olor a amoníaco. Serafall se acercaba cada vez más al heredero Forneo. Serafall abrió ruidosamente una puerta sabiendo que no era aquella donde estaba escondido el joven diablo. Aquí no. Veamos el siguiente. Serafall abrió la siguiente puerta y como era de esperar la encontró vacía. Tal vez sea una de las puertas de la otra pared. Ella abrió la última habitación antes de aquella en la que sabía que él estaba escondido. Finalmente se detuvo en la última puerta. Toc, toc, dijo Serafall lentamente.
Su mano derecha se movió hacia la manija y abrió la puerta. Él estaba allí como ella esperaba, con su forma asustada contra una pared. El heredero forneo había perdido un brazo, parecía como si le hubieran golpeado la cabeza con un martillo. Estoy buscando un pequeño pez. ¿Eres tú el pequeño pez? Ella le preguntó. Los ojos del niño se abrieron aún más de miedo cuando vio la cabeza y la columna vertebral de su padre. Por favor, no quiero morir, no quiero silencio, lo cortó Serafall. Atacaste a un Satanás, uno de los gobernantes de tu raza, ¿sabes? Tendré derecho a matarte, pero pareces un chico inteligente y razonable. ¿Eres un chico inteligente y razonable? El niño asintió tan rápido que por un instante Serafall pensó que perdería la cabeza. Bien, bien. Solo quiero informarles que las cosas cambiaron. Todo lo que alguna vez te enseñaron, todo lo que alguna vez creíste, déjame decirte que ahora cambia. Sois nobles, no reyes. Somos tus reyes. ¿Entendido? Entendió a su majestad Leviatán, dijo rápidamente el niño. Bien, bien. Sabía que eras inteligente. Otras dos cosas un poco sospechosas. Serafall levantó la cabeza del padre del joven diablo. En primer lugar, tomó esto un círculo de teletransportación comenzó a abrirse bajo sus pies. En segundo lugar, hoy he sido misericordioso. Lo sabemos todo. Antes incluso de hacer algo, creo que los Satanás lo sabemos. No me hagas volver. No me des una razón, y con sus palabras, Serafall desapareció de la finca Forneus para hacer lo mismo con otros clanes pilares. Hola señor Gamajin. No tienes derecho. Este es Miesta, el señor del clan Gamajin dejó de hablar cuando su mandíbula fue cortada debido al toque de uno de los dedos de Serafall. Otro más inteligente que el otro intentó escapar en el momento en que Serafall rompió sus alas. No, no, no. No es agradable no saludar a los invitados, dijo Serafall al último miembro del clan Dantalion. Las sombras surgieron hacia ella tratando de aplastarla. Satanás los esquivó y usó la columna vertebral del difunto señor Forneo para azotar al Dantalion en la cara. El Dantalion cayó y Serafall eligió este momento para saltar sobre él. Ella levantó su pie derecho sobre su cabeza. Las sombras florecieron justo sobre la piel del diablo. No lo salvó. El pie de Serafall aplastado a través de las sombras, a través del cuello del último Dantalion seccionándolo de su cuerpo. En otra capa del infierno, en la casa de otro clan pilar, al jefe de un clan le faltaba la cabeza y su cuerpo estaba ensangrentado ante sus felices hijos mestizos. Otro diablo de sangre pura se encontró enviado al reino de la muerte al ser decapitado con un cuchillo de cocina después de que el mismo cuchillo lo apuñalara en el ojo derecho. En todo el inframundo, ocurrieron escenas similares de matanza mientras los Satanás demostraban su valía y recordaban al mundo que eran los dignos sucesores de Elel. Escena. Los pasteles, especialmente los de vainilla, tenían muy buen sabor. La forma en que casi se derritieron en la boca, lo perfectamente dulces que eran. En verdad, los pasteles eran la prueba de la existencia de Dios. Dulio todavía tenía algo de dinero de su última misión, tal vez podría comprar algo para compartir con los niños del orfanato. Dulio. Dulio. Una voz llamó a devolverlo a la realidad. Abrió los ojos y su mirada se encontró con los gélidos ojos azules de Griselda IV. Sus ojos se abrieron de pánico. Se suponía que ella aún no estaría allí. Ah, Griselda, es un placer verte, mintió Dulio. Era mentira. No es que la odiara. Es solo que Griselda era un poco estricta con las reglas y Dulio prefería hacer las cosas a su ritmo, algo que sabía que muchos consideraban perezoso. Supuso que no podía culpar a su rigor cuando ella era el avatar actual de Diligence, uno de los aspectos restantes de Dios que aún caminaban por esta realidad. La reunión está prevista que comience a las 6 de la mañana. Son las 5:40 en punto ahora mismo Dulio. Vine aquí para asegurarme de que no llegaras tarde, ¿es hermana? Pensé que tenía más tiempo, le dijo con sinceridad. Había querido relajarse un poco después de regresar de una misión, pero parecía que su pequeña relajación casi se había convertido en un sueño completo. Dulio, entiendo que estás estresado y agotado por las cosas que están pasando ahora mismo. Sé que regresaste hace apenas unas horas después de lidiar con vampiros, pero tenemos un ejemplo que mostrar. Golpearon el corazón de la iglesia. Miles de personas murieron directa o indirectamente a causa de los demonios. No podemos permitirnos parecer exhaustos, menos que prístinos incluso si es el caso. Tenemos que ser faros de luz. Tenemos que demostrarles que todo estará bien. Griselda, creo que lo entendió, sonó la amable voz de Vasco Estrada. No fuimos los únicos que perdimos a alguien en el ataque. La mirada de Dulio cayó sobre el brazo derecho de la monja.
Para la mayoría de los humanos, nada parecía haber cambiado, pero Dulio no era como la mayoría. Podía ver con su mirada cómo se enviaban señales desde el cerebro de la monja a su brazo para evitar que arremetiera. Dulio había perdido a los niños del orfanato. Griselda había perdido a su hija. Seré mejor hermana Griselda, le dijo a la monja. Prometo que estaré mejor. Bien. Contamos contigo, Caridad. En su alma, la luz divina, el fragmento divino de Dios que había estado con él desde su nacimiento, seguía durmiendo. Con sus palabras, la monja salió de la habitación. Sí, puedes, susurró Dulio. Caridad, él sostuvo dentro de su alma una de las 7 virtudes, un aspecto literal de Dios, sin embargo, no era lo suficientemente fuerte como para proteger a los hijos del orfanato, los niños que él consideraba como familia. Era el portador de un Longinus. Fue bendecido 2 veces, un prodigio, uno de los ases de la iglesia, pero no había podido salvar a los que más le importaban. No pudo salvar al rey. Dulio, mírame, le dijo el recién elegido papa de la iglesia. Vasco Estrada había sido antes del ataque un cardenal sacerdote, la segunda figura más alta de la iglesia. Los rumores decían que no había sido papa antes porque el anciano se había negado. Al final, debido a la crisis actual, cuando se le había pedido al cardenal que se convirtiera en papa al menos en el momento de la crisis actual, aceptó. Su mirada cayó sobre el hombre. Con lo amable y suave que era su voz, nadie hubiera esperado que su voz fuera la de un anciano de 2 metros de altura, de cabello blanco, con arrugas, con una complexión muscular extremadamente desarrollada que avergonzaba a los culturistas. Manos reconfortantes cayeron sobre los hombros de Dulio. Todo estará bien. Dulio simplemente quería estar de acuerdo con el cardenal, pero Vasco respiraba bondad y aceptación. En realidad no había nadie más confiable con quien pudiera hablar, así que habló honestamente. ¿Es eso cierto? ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos más morirán simplemente por la interminable crueldad de los demonios? Pensé que tal vez habían cambiado. Había pensado que tal vez eran diferentes de sus antepasados, que tal vez los niños podrían crecer en un mundo libre de guerra. El anciano suspiró. Parecía envejecerlo incluso haciéndolo parecer casi frágil. Siento lo mismo que tú. Odio la violencia, pero nos quitaron la opción. Nos demostraron que no se podía confiar en ellos. Nuestro deber es asegurarnos de que creen la menor cantidad de daño posible y solo es posible si luchamos. Me ensangrentaré las manos aunque lo odie para que no creen más caos. Les dimos paz y nos escupieron. Ahora es el momento de devolverles el dinero con violencia y con justicia. La voz que había salido de la boca del Papa no había sido mortal. Había sido divino, uno que proclamaba, no, hacía un decreto ante el mundo. Para muchos, esta voz era la del espectro, de la virtud que encarnaba la ira de Dios, pero Dulio lo sabía mejor. La ira no era una virtud, era un pecado y Dios no era pecador. Era la voz de la justicia. La caridad despertó dentro de él. Dulio sintió la presencia y la atención del ser celestial. Dulio no podía comunicarse verdaderamente con el espíritu. Dulio no tuvo la mejor sincronización con el espíritu. Lo único que podía entender viniendo del espíritu era una emoción que había sido constante desde el ataque al Vaticano. Tristeza. Te ayudaré, Padre, por la Iglesia, por la humanidad, por nuestros hermanos perdidos. Una sonrisa floreció en la cara del Papa bueno. Sabía que podía contar contigo. El Papa se movió hacia la puerta. También quedan 5 minutos, Dulio. No quiero imaginar lo que haría Griselda si llegáramos tarde. Antes de que el Papa terminara de hablar, Dulio ya estaba a su lado. Dulio realmente no quería saber qué haría a Griselda si llegaran tarde por su culpa. Escena. Una runa enochiana desplegó espacio y tiempo ante los ojos de Vasco Estrada. Había encontrado un día después del ataque una carta en sus habitaciones, una que se sentía angelical, una que se sentía como la divinidad de Gabriel Hornblower. Las únicas cosas que se especificaban en la carta eran el lugar donde necesitarían activar la runa, el día de la reunión y las personas que se suponía que debía traer con él. Por eso Vasco y los otros 2 estaban parados en medio de las ruinas de la Basílica de San Pedro. Me pareció extrañamente apropiado y apropiado. Este fue un recordatorio de que los cielos estaban actuando porque era necesario. Un portal se abrió sobre la runa. Era uno que Vasco podía ver que conducía a un bosque, un claro para ser más precisos. Griselda fue la primera en cruzar y reaparecer por el otro lado. Vasco le hizo un guiño a Dulio e hizo lo mismo. No me pareció particular. Fue como si Vasco hubiera cruzado una puerta. Nada más, nada menos. Escuchó a Dulio pisar el césped detrás de él. Vasco podía sentir numerosas presencias.
La mayoría estaban desmayados como si no estuvieran directamente aquí, pero uno familiar, permaneció impávido, orgulloso como una estrella de fuego para sus sentidos. Decir que la presencia del cielo en la tierra se limitaba al cristianismo sería un error. El dios abrahámico tenía cientos de mini diferentes cultos o religiones dedicadas a él. En un mundo sin la presencia obvia de lo divino, esos dogmas diferentes habrían entrado en ciclos interminables de conflicto, pero en un mundo donde el cielo respondió, no fue el caso. Debido al hecho de que todos sabían que tenían el mismo objetivo, el mismo Dios, los diferentes cultos bajo la bandera del cielo trataron de jugar bien entre sí, incluso si había muchos desacuerdos. Esos desacuerdos no impidieron que Vasco Estrada viera, esperando en el lugar de la reunión al gran imán Suleimán Ben Yaqub. El hombre era tan alto como Vasco. Tenía una barba impresionante que había sido trenzada y caía a la altura del estómago. Black Cole se cubrió los párpados. En la cintura del Bish llevaba una espada enfundada, una tan santa como Durandal, una que reconocía como el Duele Fakar. Suleimán saludó a Vasco al otro hombre presentando una de sus manos. El gran imán le estrechó la mano. Vasco, ha pasado demasiado tiempo, amigo mío, así había sido, coincidió Vasco. Solo desearía que hubiéramos podido vernos en otras circunstancias, yo también. Vasco observó cómo los ojos del hombre que tenía delante cambiaban, iluminados por el interior. Los demonios tienen a la chica para atacar un lugar de adoración del Todopoderoso. Un insulto así será pagado. El cristianismo, el judaísmo y el islam no fueron las tres religiones más grandes bajo la bandera del cielo sin ningún motivo. Puede que la iglesia tuviera justicia, diligencia y caridad, pero el islam tenía fe. Vasco, dijo una voz justo detrás de él. Vasco no había podido sentir nada antes de que hablara el que estaba detrás de él. Ha pasado un tiempo, dijo Vasco al rabino que estaba detrás de él, el único ser humano que podría haberlo hecho sin un equipo sagrado. Dipper no parecía un rabino. Si Vasco no se equivocó, el niño probablemente apenas alcanzó las 5,9 pulgadas. Parecía un adolescente al borde de la edad adulta. Había elegido usar pantalones cortos marrones y una camiseta trasera que se podía ver debajo de un suéter rosa fucsia con una estrella fugaz que uno hubiera esperado que usara una niña prepuber. Nadie hubiera esperado que fuera el mago más fuerte y poderoso de la facción judía a pesar de que era el caso. La mirada de Suleimán estaba centrada en el rabino. Vasco diría que casi podía ver en la mirada del imán la cautela. Dipper se puso a su lado. Te dije que dejaras de llamarme así. Soy el gran alquimista. No gané el título solo para que me llamaran Dipper. Sabes que mi primer nombre es masón. Una pequeña sonrisa floreció en el rostro del papa. Aquí todos somos amigos, ¿no? Llamarte por tu apodo es solo algo que haría un enemigo y nosotros no somos enemigos, somos aliados. ¿No somos Dipper? ¿Pero somos aliados? Ninguno de ustedes habría alcanzado jamás su fuerza actual si no fuera por la Kabbalah, pero nos han estado robando descaradamente fieles y tierras, así que díganme, violencia del cielo, gran califa, ¿somos verdaderamente aliados? Una risa burlona se escapó de los labios de Solimán. ¿Estás hablando de robar tierras? No pensé que alguien pudiera ser más hipócrita. La mirada del imán y del rabino se cerró. ¿Quieres repetir tus palabras? Masón, retumbó la voz de Vasco. Para. Suleimán, él está tratando de jugar contigo. Ya sabes cómo es él. De hecho, el adolescente de cabello castaño tenía un frasco vacío y abierto en su mano derecha. Un suspiro se escapó de los labios del adolescente. Siempre detienes mi diversión, Vasco. Estoy casi fuera de la esencia de Fight. Estoy seguro de que Suleimán te habría ayudado si le hubieras preguntado educadamente a Dipper. Somos aliados. No podemos permitirnos el lujo de parecer divididos aunque todos sabemos que no es así. Sí, tienes razón. Suleimán, ¿puedo tener algo de tu esencia después de la reunión? Hablaremos de ello más tarde. ¿Por qué después? El niño preguntó. Es simple, Dipper. En medio del claro apareció un círculo dorado hecho de luz sagrada y runas enoquianas. Jibril está allí, terminó Solimán ante la hija del dios abrahámico, una de las dos arcángeles demiúrgicas Rose que quedaban del círculo. El arcángel era tan hermoso, tan radiante como Vasco recordaba que era. La última vez que vio al arcángel fue después de su lucha contra Cocabiel hace más de 50 años. La justicia se movió en su alma reconociendo la presencia de su hermano mayor. El mundo parecía más brillante y esperanzador en su presencia. Con su llegada, la noche fue desterrada. Ella era el amanecer persiguiendo la oscuridad. Ella era Gabriel Hornblower. La oscuridad y los sentimientos negativos que había estado albergando desaparecieron ante su luz.
Los cielos vieron el futuro y fue terrible, habló suavemente el arcángel, pero Vasco sabía que su voz alcanzaba claramente a cada uno de ellos. Vimos demonios rompiendo las puertas del cielo. Toda la ligereza que había traído por su presencia desapareció bajo el peso de sus palabras. Delfos, atacando el cielo. Fue más que blasfemia. Fue un insulto. Señor Aljibril. Nuestras espadas y nuestras almas están al servicio del cielo. Dinos lo que tenemos que hacer. Cuéntanos las órdenes del Todopoderoso por nosotros. Suleimán le dijo al arcángel. Los demonios han crecido tan fuertes como audaces. Más que eso, las criaturas paganas tratarán de usar lo que vieron como un momento de debilidad para saltar sobre nosotros. Por eso, según su voluntad, te presento algo. Parte de su luz dorada cambió, moviéndose para tomar la forma de cartas doradas. Los demonios tienen sus peones. Una de las cartas doradas voló y se hundió en la piel de Vasco y los demás. Fuerza inimaginable lo inundó. Nunca se había sentido tan fuerte como ahora. Todos los dolores de su cuerpo desaparecieron. A la luz dentro de él no le gustaba que la sujetaran. La luz dentro de él quería liberarse y lo hizo desde su espalda en forma de alas. Vasco podía ver lo mismo sucediendo a su alrededor. El cielo tendrá sus santos, sus verdugos contra el mal. Una sonrisa cegadora apareció en el rostro del arcángel. Os doy la bienvenida a casa, hijos del cielo. Permítanme presentarles el plan que nos hará aplastar a todos nuestros enemigos. Capítulo 47. Dampirs, chicas gato y muros rotos. Creo que ahora sé cómo fue sentirse como un padre orgulloso y desagradable, como si cada acción de su hijo fuera igual, no, superior a las estrellas que se mezclan en el cielo. La molestia que había sentido cuando Gasper nos interrumpió desapareció cuando Gasper me mostró algo. Las sombras se movían de maneras antinaturales, de maneras que casi parecían no euclidianas. Las sombras habían cubierto toda la habitación. Solo el hecho de que yo fuera un demonio me hizo capaz de mirar a través de la oscuridad en la que mi habitación había sido sumergida. Las escrituras decían que antes de la luz, había oscuridad. Sabía que, debido a la reencarnación, en este mundo, esos evangelios eran más que simples palabras. Eran un recordatorio, un recuerdo del gran monstruo justo fuera de la realidad esperando, anhelando consumirlo por completo. Las sombras de Gasper me recordaron esa oscuridad primordial que había encontrado en el pasado. Las sombras eran más negras que el negro, claramente malévolas. Lo que parecía ser una cantidad infinita de globos oculares rojos sangrantes se giraron, observados casi como los ojos de, irónicamente, un ángel bíblicamente preciso. Esas sombras, esas abominaciones estaban totalmente bajo el control de Gasper. El joven Dampir había cerrado los ojos y tenía una mirada de concentración impresa en su rostro. Respiró profundamente como si acabara de levantar un peso enorme antes de abrir los ojos. Vi cómo sus ojos se abrían antes de abordarlo con un abrazo literalmente aplastante. Estoy tan orgulloso de ti. Se lo dije honestamente. Las sombras se desplazaron corriendo hacia mí como si trataran de defender a Gasper. No retrocedí mirándolos, desafiándolos a acercarse. Como si me diera cuenta de que no era una amenaza, se retiraron. Las sombras, este sentimiento opresivo que estaban liberando era uno con el que estaba familiarizado. Era una sensación que había heredado de las rías originales y que también había experimentado personalmente. Era lo que había sentido cada vez después de haber estado expuesta a la vista de valor de Gasper. Era lo mismo que sentí cuando estaba en presencia del alma del dios Valor antes de destruir su ego con mi poder de destrucción. Había dado acceso a Gasper todo el poder del rey de los fomorianos al aplastar la voluntad persistente del dios celta. Había pensado que a Gasper le habría llevado tiempo siquiera acercarse a intentar manipularlo debido al hecho de que sabía que Gasper odiaba la violencia, odiaba el peligro, pero aquí estaba. Con este nuevo control, probablemente fue el miembro más fuerte de mi nobleza después de Akeno y yo. Estoy seguro de que con el tiempo y aprendiendo a usar realmente los poderes de valor, tal vez algún día podría mantenerse fuerte contra Satanás. Gasper había estado en el programa como uno de los demonios que en su apogeo fue considerado un superdiablo. No estaba seguro de si sería el caso aquí con cosas anteriores tan diferentes a las que recuerdo. Rías, creo que deberías dejar a Gasper ahora, me dijo Akeno. ¿Por qué? Le pregunté. Debido a que le estás impidiendo respirar debido a lo duro que te veo abrazándolo y aunque los demonios pueden vivir sin aire durante mucho tiempo, estoy seguro de que no es algo que Gasper encuentre cómodo. Volví mi mirada hacia Gasper y, de hecho, no sabía que era posible que los demonios tomaran ese color. De mala gana, detuve el abrazo. Fue un pecado, fue un crimen.
Universo, ¿no podrías estar dándome un lindo hermano barra miembro de la raza lo suficientemente fuerte como para ayudarme a alcanzar mis metas y no esperes que no lo abrace? Gasper dejó mi abrazo, no fue tan malo, ¿verdad? Le pregunté. Sin presidente. Rías, lo corté. No, Rías, no fue incómodo. Vi su mirada a la deriva sobre mi hombro, quizás un poco demasiado apretado. Sonaba apologético. Escuché sneakers detrás de mí. Me volví para mirar a Akeno y Koneko y encontré sus rostros sin emociones, neutrales como si acabara de estar en mi imaginación. Me volví solo para escuchar risas amortiguadas detrás de mí otra vez. Sé el adulto, Rías, sé el adulto, ignóralo, me dije a mí mismo. Me centré en Gasper. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente cuando usas esas sombras? ¿Te sientes diferente? ¿No tienes el control? Lo último que quería era que los poderes de valor lo influenciaran y convirtieran a Gasper en un nuevo valor. Los artefactos de poder que se habían utilizado para el mal durante mucho tiempo, corrompiendo a inocentes personajes de ojos brillantes, eran un tropo. Fue uno que no quería experimentar. Odiaba luchar contra Issei. Los sentimientos de amor que había heredado como un Gremori de las Rías originales eran los que sabía que serían mi desaparición en el caso de que algo verdaderamente trágico le sucediera a aquellos que consideraba familiares. Lo vi morderse los labios como si se cuestionara a sí mismo si me dijera algo que tal vez no quiera escuchar. Cuando uso esas sombras, me siento diferente, me admitió el Dhampir. ¿Diferente en qué sentido, Gasper? Presioné suavemente. Necesitaba saberlo. No iba a perderlo porque involuntariamente lo había hecho lidiar con un campo de energía más grande que su cabeza. Cuando uso esas sombras, cuando uso sus poderes, me siento fuerte, Rías. Siento como si pudiera hacer lo que quisiera. Esas sombras son solo la parte superior del pozo, la punta del iceberg. Gasper, le dije que cerraba suavemente mi mirada con su eres fuerte. Siempre has sido fuerte, así que mantente orgulloso. Las sombras no son lo que te hace fuerte. Tú eres el que tiene el control. Tú eres el que está detrás del volante. Este poder es tuyo. Nunca olvides eso. ¿Entiendes? Le pregunté. Podía ver vacilación, miedo, preocupación en su mirada, pero incluso con eso, podía ver resolución cuando me miraba orgullosamente a los ojos, ya que no rompía el contacto visual. Gasper había cambiado. Solo desearía que no hubiera sido por la guerra. Solo desearía que no hubiera sido por la violencia. Gasper, dije su nombre. Quiero que sepas que pase lo que pase, siempre estaré orgulloso de ti. Giré la cabeza hacia Akeno y Koneko. A ustedes dos también les pasa lo mismo. Una suave sonrisa apareció en el rostro de Akeno. Ya conocía a este Rías. Mi único problema es tu imprudencia. La respuesta de Koneko fue abrazarme. Su cabeza descansaba sobre mi estómago. Como si fuera una competición, Gasper copió el Nekosou. Quizás podría morir feliz ahora. Me volví hacia Akeno. ¿Qué estás esperando? Le pregunté. Una de sus cejas se levantó en una pregunta silenciosa. ¿Lo estás haciendo a propósito?, le dije. No había ninguna posibilidad de que ella no entendiera lo que quería decir. Instantes después, mi abrazo de 3 personas se convirtió en un abrazo de 4 personas. Lo estaba haciendo a propósito, aceptó. Fue un abrazo normal. Ya sabes, solo 2 madres lesbianas con su hijo femboy y su hija marimacho. Éramos verdaderamente demonios. Éramos el futuro que querían los liberales impíos. Akeno, susurré sabiendo que todos podían oírme. Tenías razón, le dije. No estoy seguro de haberte escuchado realmente, Rías. Tal vez podrías repetirlo para mis pobres oídos, intentó burlarse de mí juguetonamente. No lo repetiré. Yo era un diablo. El perdón, ser una persona sana y reconocer tus errores era algo inapropiado considerando mi raza. Aunque no me importaban la mayoría de los demonios, me gustaba un poco la estética. Era como un niño gordo de 12 años, hijo de un millonario, gritando insultos a Roblox a los demás, no porque fuera racista, sino simplemente porque podía. Bueno, eso es desafortunado, dijo Akeno. La fortuna es un idiota. Me detuve. Aunque éramos demonios, jurar ante Koneko y especialmente ante Gasper me parecía inapropiado. La fortuna es una mala persona, me corregí. Con la forma en que las cosas habían cambiado para peor, probablemente era así. Ojalá hubiera leído más cómics. Tal vez estaría seguro de que existe una verdadera personificación de la suerte y cómo, si no es posible manipularla, evitarla. Tenías razón cuando dijiste que debería intentar confiar más en todos ustedes aunque no me guste. Koneko, Gasper, ¿qué os parece unas posibles vacaciones en Vanaheim? Pregunté a los 2 miembros más jóvenes de mi nobleza.
No estaba seguro de si informaría todavía a los demás miembros de mi título nobiliario. Todavía estaba pensando en ello. Lo hice con Gasper y con Echo porque sabía que Gasper sería lo suficientemente fuerte para venir con nosotros y con Echo era madura, demasiado madura para su edad. En mi opinión, ella tampoco merecía que le mintieran más. Vanaheim. Escuché a los Nekosou decir el nombre de la casa de los dioses Vanir como si fuera una palabra nueva con la que se encontraba. ¿Para qué rías? Gasper me preguntó. Necesitamos ser fuertes, todos nosotros. Entrenar, aprender a manipular nuestra energía demoníaca de diferentes maneras nos ayudaría, pero me temo que no sería suficiente por sí mismo. Kiba podía hacer trampa debido a su equipo sagrado, yo debido a mi esencia y Akeno debido a su sangre de ángel caída, pero incluso entonces, dejó al otro miembro de mi nobleza demasiado débil, demasiado vulnerable para mi gusto y más poder nunca herido. Para robar las manzanas doradas de Iduli, si es posible, secuestrar a la diosa, les dije. Tratar de robar las manzanas doradas del panteón nórdico era una mejor idea que tratar de robarlas del panteón griego. Hubo menos riesgos de que las cosas realmente se pusieran mal en caso de que nos vieran. Koneko dejó el abrazo para mirarme a los ojos. Por favor, dime que estás bromeando, dijo Koneko, no me rogó. No quiero mentirte, hablé suavemente. Su mirada llena de desesperación se volvió hacia mi reina. Esto es una locura. Esto es peor que la locura. Akeno-senpai, habla con ella. Debes convencerla de esto. Gasper y Akeno también habían dejado de abrazarme y pude ver la preocupación grabada en sus rostros mientras miraban a Koneko casi como si fuera un animal herido. Las sombras se habían retirado de las paredes a la sombra de Gasper. Rías lo haría sin importar lo que le diga a Koneko. Ella es una Gremori. Ella no lo está haciendo por ella. Lo está haciendo por la nobleza, por nuestra familia. También estaré a su lado para que no pase nada malo. Koneko estaba respirando profundamente como si ya no pudiera respirar. Podrías perder la vida. Luchamos contra dioses y casi todos murieron en Kuo. Casi me muero en Kuo. Ella estaba hiperventilando, me di cuenta con horror. Ella estaba entrando en pánico y literalmente tuvo un ataque de pánico por mi culpa. Koneko casi había muerto por culpa de un dios. Me moví para abrazarla, para tratar de consolarla, pero a diferencia de las otras veces, ella luchó contra mí. No, no me toques. No me toques. Ella gritó. Inmediatamente le quité las manos porque me habían quemado. No estaba ayudando. No estaba ayudando. Intentar abrazarla no valía nada cuando yo era la causa de que ella se asustara. Está bien, no tocar, dije tratando de sonar más calmante de lo posible. Koneko, mírame, mírame. Todo estará bien. Todo estará bien. Mentiroso. Eres igual que ella. Koneko me silbó. Dices que somos una familia pero quieres dejarme a mí. Koneko me vio como Kuroka. Por Koneko, me di cuenta de que, por mi imprudencia, al intentar robar a los dioses nórdicos, perdería la vida. Dejaría mi título nobiliario. La dejaría exactamente como en su mente lo hizo Kuroka. Koneko, nunca te voy a dejar. No soy ella. Tengo que hacer esto para que lo que pasó en Kuo, lo que pasó con la nobleza de Sona, nunca nos pueda pasar a nosotros, le dije tratando de hacerle entender. Podríamos quedarnos en el inframundo. Estoy seguro de que podríamos ganar el estúpido torneo y al ganar estaríamos a salvo. Koneko, ganaremos este torneo, pero esos últimos días me enseñaron algo. Nunca podremos estar seguros de cuándo las cosas dejarán de tener sentido. También se suponía que Kuo estaba a salvo, Koneko. No lo fue. Me arriesgo a hacer eso en la posibilidad de que suceda algo malo, no nos veríamos afectados y esto solo es posible a través de la fuerza. La chica que estaba delante de mí permaneció en silencio. Sus ojos parecían vacíos, como si fuera un hombre que se escondió en un búnker durante más de una década solo para salir de él para que las cosas empeoraran. Prométemelo, la oí susurrar. Prométeme que nunca me dejarás, que siempre volverás. Te lo prometo, Koneko, te lo prometo. Somos familia y la familia se mantiene unida, le dije. Ante mis ojos, mi torre cambió. Orejas blancas, orejas de gato blancas crecieron en la parte superior de su cabeza. Una larga cola felina del mismo color permanecía orgullosamente oculta. Iré contigo, Rías. No dejaré que rompas tu promesa. No me importa lo que me pase mientras pueda quedarme a tu lado. Koneko, silencio, me cortó antes de abrazarme. Una última cosa, presidente. En caso de que me pierda por sed de sangre, quiero que te asegures de que no podré lastimar a ningún miembro de la nobleza. Prométeme que harías lo necesario pase lo que pase. Entendí el significado detrás de sus palabras.
Ella quería que la dejara en el suelo en caso de que se perdiera en la locura en la que era posible que cayera un usuario de Senjutsu. Lo prometo, le mentí a la chica antes de cerrar el brazo sobre su figura, profundizando el abrazo. Lo dije para tranquilizarla, pero incluso en el canon no sucedió. En el improbable caso de que realmente lo hiciera, la traeré de regreso sin importar lo que tenga que hacer. Fue en ese momento que una de las paredes de mi habitación fue rota por una forma voladora que se detuvo justo antes de mi cama. Me concentré en lo que había entrado en mi habitación. Era un diablo. Con sus extremidades faltantes y la cantidad de sangre que perdía, no creo que todavía pudiera considerarse vivo. Es como si hubiera sido un cerdo que había intentado escapar del carnicero de un matadero. Reconocí vagamente la cara deformada de mi alfombra. Pienso que era un señor que ya había visto antes. Lo estaba tomando con demasiada calma. No debería entrar en pánico ante el cadáver de un diablo aristocrático que atraviesa mi pared. Lo siento, Rías, escuché la voz de mi hermano. Fue más cobarde de lo esperado. Mi hermano estaba cubierto de sangre desde la cabeza hasta los pies. La única razón por la que no entré en pánico fue porque sabía que no era suyo. Si así fuera, no importaba si Gabriel Ormblor era el culpable, usaría sus tendones como cuerdas de guitarra mientras aún estuvieran vivos. Me debes un nuevo muro, querido hermano mío, fue lo único que dije. No sé por qué, pero en mis palabras, explotó en risas. Peor aún, los miembros de mi nobleza se unieron a él. Esta fue una pregunta válida. ¿Qué estaban todos riendo? Solo quería un nuevo muro. Capítulo 48. Parentela. Las cosas volvieron a la normalidad más rápidamente de lo que creo que probablemente deberían haberlo hecho. Después de todo, una de las paredes de mi habitación había sido rota por un cadáver que volaba a través de ellas. Claro, con solo un movimiento de sus dedos, mi hermano pudo crear uno nuevo, pero no cambió que un cadáver había aterrizado en mi habitación, el cadáver de un demonio pilar. También estaba el hecho de que mi hermano todavía estaba cubierto de sangre. El olor metálico era fuerte, casi nauseabundo para mis sentidos. Era como si oliera a carne podrida, algo que antes podía ser delicioso, pero que ahora era totalmente repugnante. Si esperas que te abrace mientras aún pareces un padre exagerado, estás equivocado, hermano, le dije. Sus ojos se abrieron almohadilla exagerada. Repitió mis palabras como si no pudiera creer las palabras que acabo de decir. Detrás de mí, Akeno ni siquiera intentó mantener la compostura. La expresión que tenía mi hermano en su rostro lo hacía parecer un gatito mojado e indignado. Sirceps negó con la cabeza. Un pad exagerado, susurró. Lo he oído todo. El escarlata oscuro brilló sobre su forma, dejando atrás a un Satanás prístino. ¿Es esto mejor? Él preguntó. Sí, ahora reconozco a mi hermano, bromeé con él antes de cruzar la distancia entre nosotros para abrazarlo. Sentí que su cuerpo se ponía rígido por un momento antes de que me devolviera el abrazo, como si fuera la última vez que podría hacerlo. ¿Estás bien? Le pedí que usara mi energía demoníaca como medio para hablarle telepáticamente. Sí, soy Rías. Mejor que nunca, me respondió. Lo habría dejado así si mis sentidos no indicaran que simplemente mintió. Pensé que nunca me ibas a mentir, le dije. No es ese Rías. Es solo que puedo. Silenció, lo corté. Soy tu única hermana, tu único hermano Sirceps. No me importa si hiciste las cosas más despreciables. No me enojaría contigo incluso si sacaras a la fuerza a un bebé del útero de su madre. Siempre has estado ahí para mí. Desde el principio siempre has estado ahí. ¿Por qué no me permites hacer lo mismo? ¿Crees que no te amo lo suficiente? Le pregunté. Las reglas autoinfligidas que nunca quise romper. Los rompí, Rías. Esos últimos días me demostraron que necesitaba hacer lo que había que hacer si me preocupaba nuestra gente, mi familia y tú, mi hermana. ¿Rompiendo sus reglas? Sentí que mis ojos se abrían al darme cuenta. Este era un señor del diablo manchando mi hermosa alfombra. No me equivoqué. Los miembros del Parlamento que no te agradaban, los mataste a todos, ¿no? No fui el único que los mató. Los otros Satanás también están haciendo su parte. Ni siquiera está terminado. Probablemente porque a Falbium le gusta tomarse su tiempo con las cosas. A los pilares restantes no les gustará esto incluso si no se ven afectados, le advertí, pero probablemente ya lo sepas. Sé que no les gustará pero ya no me importa lo que piensen Rías. Todo este tiempo intenté conducir hacia algo mejor. Si no quieren que lo haga simplemente los arrastraré a este futuro mejor, lo quieran o no. Parecía resuelto. No podía haber dudas y dudas. Simplemente sentí tristeza.
Se sentía como el dueño de muchas mascotas que tenían que derribar a una de ellas porque ese animal se volvía rabioso, peligroso para las otras mascotas. Me retiré del abrazo para mirarlo a los ojos. No importa lo que pase, Sir Zetch, estaré a tu lado. Besó mi frente suavemente antes de retirarme. Conozco a este Rías. Lo sé. El reloj corría, las piezas se movían. Era una nueva era. Reinas, señores y reyes murieron. Los dioses cayeron y los demonios se levantaron. No importa lo que pase. No tenía sentido dudar excepto cortejar a la muerte. Me volví hacia el cadáver. ¿Qué planea hacer con él? Le pregunté a mi hermano en voz alta. Él era mi último objetivo. Lo volveré a poner en mi inventario espacial y esperaré hasta que todos hayamos terminado. Bien, dije simplemente. El humo brotó de la nada y cayó oscureciendo el cuerpo del otrora señor del diablo. Desapareció sin dejar nada atrás. Oh, casi lo olvido, le dije a mi hermano. ¿Por qué estaba él aquí en tu castillo, en mi habitación? Estaba más paranoico de lo esperado. Yo conté. Tenía exactamente 66 distritos destinados a protegerlo, atacarlo, defenderlo y, en el peor de los casos, teletransportarlo. Cliché pero efectivo. Supongo que cuando has estado vivo durante millones de años, aprendes a ser cauteloso. Casi escapó. En el último momento modifiqué su último pabellón y eso hizo que los dos reapareciéramos aquí en lugar de donde él quería huir. Bien, dije simplemente. Escuché pasos resonar fuerte a medida que se acercaban cada vez más a mi habitación. Eran los guardias y los sirvientes. Los círculos y las armas hechas de energía demoníaca se mostraban aparentemente listos para eliminar cualquier posible amenaza. Vi en su frente acercándose a nosotros una criada en particular, una de pelo astillado. Graifia, saludé a mi hermanastra mientras se acercaba. Su frígida mirada se suavizó un poco. Viniendo de Graifia, estaba tan cerca como gritar de alegría. Rías, me alegro de ver que estás aquí ileso. Su mirada se volvió hacia mi hermano Usbando. ¿Qué vi volando el cadáver de la cabeza de un clan pilar? No lo sé, tal vez quería tener una experiencia nueva impresionante y que tomara vida. Nunca se sabe con viejos demonios y sus fetiches. Veo, debe haber sido un señor particularmente estúpido. ¡Qué vergüenza! Su mirada parpadeó hacia los miembros de mi nobleza antes de volver a Sir Zetch. Parece que el disturbio se manejó sin problemas, dijo la reina de mi hermano. Reconocí el despido en su voz y los sirvientes y guardias también lo hicieron, marchándose en ese momento. Rías, Graifia, dijo mi hermano recordando mi atención hacia el rey demonio. Lo que parecía un teléfono había aparecido en una de sus manos y presionado contra una de sus orejas. Puede que haya aplastado por completo todas esas molestas moscas, pero hay algo importante que se debe hacer. Tengo que irme ahora. Intentaré volver lo antes posible. Entendido, hermano. Entendía mi rey. Un círculo demoníaco rojo comenzó a formarse debajo de él también antes de que lo olvide. Creo que sería una buena idea ver el canal nacional en la próxima hora. Estoy seguro de que se anunciarán cosas interesantes. Con esas palabras se hundió en el círculo mágico bajo sus pies desapareciendo. No podía esperar. Sentí una burbuja de anticipación en mi cuerpo. Sabía que las cosas iban a cambiar. No podía esperar a ver el caos que se desataría. Graifia. Sí, Rías, me respondió ella. ¿Están allí también los demás miembros de la nobleza de mi hermano? Le pregunté. Sí, confirmó ella. Fui el último en regresar hace una hora. Sabíamos que los últimos días fueron duros para ti. Sabíamos que no hubieras querido que te molestaran. Su mirada se dirigió hacia Akeno. Pensamos que merecías descansar un poco. ¿Sabían que no? Por supuesto, ellos sabían que yo era la hermana de Satanás y la heredera diabólica de sangre pura del clan Gremori. Debería haber esperado estar bajo vigilancia. La mirada de Akeno se fijó en Graifia, la reina de mi hermano. Su cabeza estaba orgullosa, firme, no asustada. Sí, le dije a Graifia. Uno de los mejores descansos de mi vida. Solo espero que no cambie en el futuro. Sería algo irritante. Se dejó un tenso silencio mientras su mirada permanecía atrapada en la de Akeno. Pronto iremos a la guerra. Eres un demonio de sangre pura, el heredero de un clan, el futuro de nuestra raza. Tus acciones podrían ser vistas como desagradables. Entendí sus palabras. Akeno se debió al hecho de que era un diablo reencarnado, un diablo de clase baja en estatus, incluso si supiera que probablemente sería capaz de aplastar a la mayoría de los demonios de sangre pura con facilidad. Más que eso, ella era la hija Nefilim de un grupo de ángeles caídos.
Los demonios odiaban a los ángeles caídos, algunos dirían incluso más que a los ángeles puros. No me importa Gracia, le dije. Con las acciones que está tomando mi hermano, me sorprendería que alguien se atreviera a quejarse, e incluso en ese caso, lo hicieron. Liberé el control de mi energía demoníaca dejando que mi esencia permeara la realidad, la destruyera, la corrompiera. Fue una advertencia más que cualquier otra cosa, así que lo único que quedó destruido fue todo en un pequeño radio alrededor de Garifía y de mí. Colores, materia, tiempo, espacio, lógica, murieron bajo mi presencia. Fueron destruidos. Estábamos en una brecha. Un mar caleidoscópico de colores fuera de la imaginación humana nos rodeó antes de comenzar a romperse también. A lo lejos podía sentir un rugido, uno enojado, el rugido de un dragón. Me aseguraré de que se arrepientan de haber intentado dictar mis decisiones. La reina de mi hermano finalmente se volvió hacia mí. No pude leerla pero no me importó. ¿Hay algún problema, Gracia? Le pregunté algo más, algo hambriento se mezcló con mi voz. No, no será un problema, Rías. Por un instante, mi mirada permaneció quieta en el diablo de clase final ante mí. Bueno, simplemente dije antes de poner una tapa a mi energía demoníaca. El mundo que nos rodea se corrigió cuando mi energía demoníaca opresiva impidió que lo hiciera. Estábamos de vuelta en mi habitación como si nada hubiera pasado. ¿Has cambiado?, dijo Gracia simplemente. Su sonrisa floreció en su rostro. Bueno. Ella comenzó a moverse hacia la puerta así como así. Le pregunté, ¿así de mal? No soy de los que hablan sobre qué tipo de relación debería ser adecuada. Los dos no retrocedieron. Significa que esta relación es importante para ustedes dos, que están listos para luchar por ella. Eso es todo lo que importa. Se detuvo en su paseo también. Tu hermano habló de un anuncio, noticias interesantes. Sería una pena si nos lo perdiéramos. La otra también quiere verte, Rías, dijo que se volvió hacia mí antes de irse. Me volví hacia Akeno. Una sonrisa dividió su rostro mientras me miraba. Te amo, le dije telepáticamente. Su sonrisa se hizo aún más radiante, tan brillante como una estrella. Se movió, más atravesando la grieta del espacio que cualquier otra cosa, su mano, apareciendo y tocando suavemente mi mejilla derecha antes de besarme. Cerré los ojos y me dejé perder en su toque. No había sido el primero que ella y yo compartimos, pero todavía se sentía así. Era todo lo que había dejado de existir a nuestro alrededor para dejar solo la dicha. Akeno y Rías juntos. La voz de Gasper decía brutalmente haciéndome volver a la realidad. Maldita sea. Había olvidado que Koneko y Gasper todavía estaban presentes. Había olvidado que ningún miembro de mi nobleza sabía que algo era diferente entre Akeno y nosotros. ¿Cómo? La voz de Koneko nos llegó, la torre aparentemente demasiado sorprendida para hablar con su manera habitualmente tranquila. Empujé suavemente a Akeno. Podía ver disgusto en sus ojos. Lo entendí, pero asegurarme de que nuestra relación no impactara o afectara negativamente nuestra nobleza era primordial. Claro, no esperaba que los miembros de mi familia odiaran a los besos de chicas, pero bueno, un poco de relajación antes siempre ayudó. Más tarde, le dije mentalmente a Akeno. La vi a sentir. Vi cómo la picardía florecía en sus ojos antes de que ella se volviera hacia el otro miembro de mi nobleza. No pude detener lo que sabía que iba a dejar cicatrices en Koneko y Gasper para siempre. Después de todo, Akeno era un sádico. Verás, cuando dos demonios realmente se gustan, comenzó. Vamos. La corté en pedazos. Eso fue realmente un infierno, realmente un infierno. Lo entiendo ahora. Escena. Mi mirada cayó sobre la espalda de Yuto, mi caballero. Estaba hablando con alguien, un hombre. El hombre estaba vestido como uno hubiera esperado que se vistiera un samurái tradicional. Llevaba el uniforme tradicional Shisengumi, que consistía en una ori y una ori sobre un kimono, con un tasuki cruzado sobre el pecho y atado a la espalda. Su cabello era largo. Había elegido atar su cabello negro en una cola de caballo. Más que eso, parecía joven, dolorosamente joven, casi tan joven como el miembro más joven de mi nobleza. Si no hubiera hecho que el hombre antes de hablar con mi caballero no fuera Okita Souji, primera capitana del Shisengumu, lo habría confundido con un adolescente. La única señal reveladora de él sabiendo que estaba allí fue su mirada cambiando brevemente a mí rápidamente de lo que la mayoría habría podido ver antes de volver a mi caballero. Han estado hablando sin parar sobre espadas desde que se vieron, escuché una voz suave decir a mi derecha. Me volví hacia el dueño de la voz. Antes de mí estaba el obispo de mi hermano, Samuel Lidej MacGregor Matters, más simplemente conocido como MacGregor Matters, un renombrado ocultista y el fundador de la Orden Hermética de la Golden Dawn.
Su apariencia era la de un hombre flaco de unos 20 años con ojos agudos y cabello largo y ligeramente ondulado que era una mezcla de negro y rubio. Solo podía describir su apariencia como hechizante. Las largas rendijas de sus ojos y su sonrisa superficial solo hicieron que fuera más apropiado pensar tal cosa. Llevaba una túnica carmesí con un diseño distinguido. Cada uno de sus gestos podría describirse como elegante. Cada una de sus microacciones, desde la respiración hasta el parpadeo, gritó perfección. Era como si cada acción hubiera sido entrenada a la perfección. Lo que me hizo cauteloso con él, me recordó que antes que yo era un culto legendario y el obispo literal de Lucifer era el sentimiento espeluznante aparentemente ilimitado que salía de su cuerpo. Incluso como un demonio cuya naturaleza era deleitarse y disfrutar de todo lo estropeado y corrompido, Matters todavía no se sentía bien. Madres, lo saludé cortésmente. No importa mis sentimientos personales sobre él, no había mostrado ninguna razón para que lo despreciara o fuera cauteloso con él abiertamente. Lady Rías, respondió su suave voz. Te has vuelto más fuerte. Sus ojos permanecieron fijos en mí. No sabía por qué, pero me pareció una violación. Era como si yo fuera un misterio que él intentaba comprender y resolver. Su mirada se desplazó hacia detrás de mí, donde sabía que estaban Aquino, Koneko y Gasper. Me moví para apartar su mirada de ellos. Todos habéis cambiado en tan poco tiempo. Es prodigioso, milagroso, novedoso. El crecimiento que todos ustedes exhiben es uno que la mayoría de los demonios no experimentan en un milenio. Es una mierda ser ellos. Supongo que simplemente estamos construidos de manera diferente. Sí, diferente. Tu crecimiento no es lo único espectacular que surgió de ti y de los miembros de tu nobleza. A través de las grabaciones de su juego de calificación y un hechizo mágico que me permitió ver detalles de todo lo que sucedió en un lugar determinado en un momento determinado, también pude ver los hechizos recién creados por todos ustedes. El diablo reencarnado levantó su mano a la altura de su cabeza. Black Flash, lo escuché susurrar antes de que su mano se iluminara con chispas negras familiares ante mis ojos conmocionados. Al principio, parecía solo una forma novedosa y personalizada de fortalecerse. Si se activaba en el momento adecuado, se podía decir que tenía un impacto crítico garantizado, dijo el obispo. Una sonrisa casi orgásmica le partió el rostro. No podría haber estado más equivocado. Lo que hace de este hechizo una verdadera obra maestra no es el hecho de que permite a alguien superar su categoría de peso. El verdadero genio aquí reside en el enfoque, la zona que pone en ti y la autocomprensión que te permite lograr. Este hechizo permite a alguien superar sus límites y desarrollar su potencial. Me alegro de que te guste Matters, le dije mientras reprimía la inquietud que sentía. No me gusta. Lo adoro. Con este hechizo pude avanzar en mi investigación, en mi comprensión de la magia innata. El único inconveniente fue que esta comprensión era limitada en el tiempo, pero incluso pude cambiarla para mejorar el hechizo y asegurarme de que esta comprensión se mantuviera. Por un instante, el negro brilló sobre su piel cubriéndola antes de desaparecer. El flash negro, todavía está activado, me di cuenta. Bingo. No es un hechizo voraz, al menos para un demonio supremo como yo. Respirar requiere más esfuerzo que mantenerlo. Lo aprendiste a través de las cintas de mi pelea, ¿verdad? Le pregunté. Sí, también desde tu torre. Ella fue capaz de desencadenar el mismo fenómeno. Desafortunadamente no aterrizó, respondió. Si tú pudiste aprenderlo, ¿significa que otros pueden? Le pregunté ya sabiendo la respuesta, pero deseando que no fuera así. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que aparentemente finalmente entendía por qué le estaba preguntando tal cosa. Sí, dijo a regañadientes, confirmando lo que ya temía. Si te hace sentir mejor, los únicos capaces de copiarte son demonios con un control muy preciso sobre su energía demoníaca, demonios con tanta energía demoníaca que, incluso sin ella, serían magos realmente peligrosos y legendarios como yo. Una cosa nueva con la que lidiar. Por supuesto, si algo podía crearse, significaba que podía entenderse y copiarse. Euclides, el hermano de Graifia, había sido capaz en canon de clonar el engranaje potenciado completamente en masa. ¿Qué podría hacer el Lucifuge con un hechizo que permitiera a alguien alcanzar su potencial e incluso llegar más lejos? Madres, vamos a crear nuevos hechizos juntos, le dije al diablo. Ya sabía que pasara lo que pasara, nunca dejaría de fortalecerme. Solo necesitaba hacerme más fuerte más rápido. No tenía sentido tener fuerzas si tu castillo ya estaba destruido en el momento en que obtuviste suficiente fuerza para repeler a los invasores que lo saquearon. ¿Vamos a crear hechizos juntos? Por supuesto.
No importa lo que pueda pasar con los hechizos ya creados. Solo necesitamos crear otros nuevos, mejores. Cuando todos tenían un arma, el ganador era el que tenía la más poderosa. También había creado esos hechizos, entonces ¿por qué no podía hacer otros hechizos especialmente para contrarrestarlos? Tengo una pregunta, Lady Rías, dijo el obispo de mi hermano, volviendo a llamar mi atención sobre él. ¿Sí? Quería preguntarte cómo creaste hechizos. Algunas personas lo hacen estudiando el mundo natural que les rodea y recreando los efectos. Otros simplemente combinan los preexistentes para crear otros nuevos. ¿Cuál es tu método si se me permite preguntar? No pude decir oye, fue porque era un imitador. Shirou Emiya me miraba con disgusto. Anime, dije. No era mentira. Estaba copiando cosas que había visto antes en medios diferentes a los de mi mundo anterior. ¿Anime? ¿Anime? Repitió como si hubiera llegado a una epifanía. Todo este tiempo, como ninguno de nosotros pudo verlo. En lugar de intentar aprender de un sistema rígido, aprendiste a través de cosas que no eran reales y debido a que nuestra energía demoníaca está moldeada por nuestra imaginación, pudiste crear cosas nuevas que nadie había visto antes en nuestro mundo. Sí, algo así. ¿Significa que el camino de crecer en fuerza es el anime? Es imperativo que nos aseguremos de que el manga y el anime continúen produciéndose. Un círculo rojo apareció alrededor de su oreja derecha y el diablo reencarnado comenzó a hablar merendino, amigo mío, tengo una nueva tarea para ti. El círculo brilló como si se dijeran palabras en el otro lado no. No es esa tarea. La industria del manga, que es imprescindible para la supervivencia de nuestro tipo, continúa sin ser molestada. Llama a Lee también. Dile que ha dado la orden de difundir en cada estación y cada sitio web de DevilNet Anime. El círculo volvió a parpadear. No me volví loco por experimentar con algunos de los artefactos que pudimos recuperar de Snowflame. Solo haz lo que digo. El círculo desapareció y él se volvió hacia mí entonces, anime. Hablemos más sobre esto. Voy a ver qué están haciendo los demás con Koneno y Gasper, me susurró Akeno al oído. No hagas nada imprudente. Estamos en el castillo de mi hermano Akeno. Rías. Suspiré entendido con Zekram, Ise y el equipo reforzado, la bañera y una cabeza de pilar destruyendo una de mis paredes, no podía culparla. Me volví hacia el obispo de mi hermano, entonces estábamos hablando de anime. ¿Sí? Quería saber, este destello negro tuyo, no puedo encontrar un anime que muestre tanto poder. Mientras hablabas con tu reina, usé mi magia para navegar por toda la internet humana y no la encontré. Era hora de decir tonterías. Es simple. No pude esperar a que los autores crearan nuevos capítulos, así que usé mi energía demoníaca para simular nuevos capítulos. Esto debería explicar cómo pude estar haciendo cosas que ni siquiera existían todavía en algunos mangas. Sus ojos se abrieron. Por supuesto. ¿Por qué nunca pensé en ello? Incluso podría usarse de otras maneras. Podría usarse para simular fenómenos naturales o mágicos raros para copiarlos y comprenderlos más. Este destello negro aún no había sido escrito, ¿verdad? ¿Es el resultado de una simulación de Killer Décimo Killer? Pensé que no sabías anime, le dije. Era así antes de esta conversión, pero creé una partición de pensamiento, una segunda línea de pensamiento que consiste en ver y leer cada anime importante por sí sola. ¿No fue ese un hechizo creado y utilizado por el alquimista de la asociación Atlas? No sé cuál era su nombre nuevamente. Era un hechizo que permitía a una persona crear múltiples particiones de pensamiento. En otros términos, te permitió no pensar rápidamente sino crear, digamos, en la mente otra cámara no relacionada con la primera. Eran raras las personas que realmente podían realizar múltiples tareas. Pensar en dos cosas diferentes sin confundirlas, mezclarlas era lo que permitían las particiones de pensamiento. Significaba que podías volverte perfectamente ambidiestro, realizando múltiples tareas sin disminuir tu eficiencia en cada una de ellas. Era algo que los impulsaría a convertirse en personas normales al intelecto de un genio. En la mente de un genio como Matters. Fue como darles la divinidad. Estás cerca pero estás equivocado, Matters. Fui aún más lejos. Simulé juntos a Menma y Killer Décimo Killer para crear un nuevo manga. Agregué parcialmente algo de Amok para crear algo nuevo. Así fue como pude crear el destello negro y mi nuevo hechizo de teletransportación. Mentí. Parpadeé cambiando nuestras posiciones. Quería acurrucarme en una manta y olvidar las palabras que acababa de decir. Fue muy vergonzoso. El hombre me miraba con una mirada que rayaba demasiado en la adoración hacia mi increíble Ria-sama. Pensé que eras impresionante pero estaba equivocado.
Eres un genio, un verdadero genio. Inclinó la cabeza. Disculpe, Ria-sama, por no haber podido verlo antes. Por favor, no hagas eso, le rogué. Por favor, no hagas eso mientras te estoy dando un montón de tonterías. Afortunadamente, levantó la cabeza. Lo siento, Ria-sama, pero estoy más que impresionado. No sabes lo que me diste. No sabes lo que le diste a nuestra raza. Estás exagerando, le dije. La mayoría de los demonios eran crueles, la mayoría de los demonios eran malvados y la mayoría de los demonios no eran tontos. Estoy seguro de que no soy el único que piensa en usar mi energía demoníaca para crear simulaciones. No eras Lady Rías, admitió. Tú sé. Nadie había sido capaz de crear simulaciones de una manera tan innovadora excepto Satanás Belcebú. Su Majestad fue el único que fue así. Algunos dicen que con su intelecto innato, había podido hacer tal cosa desde su nacimiento sin la ayuda de la energía demoníaca. La envidia, tan profunda, tan cruda que casi podía saborearla, coloreó su voz. No todo el mundo es Ajuka Belzebub. Había una historia detrás de sus palabras, algo que solo dejaba tras de sí desprecio y envidia. Incluso sin saberlo, creo que podría entenderlo. Mater se estudió, entrenó y luchó para convertirse en lo que era. Ajuka era un superdiablo. Nació más que la mayoría de magos como Matters antes de morir. Su mirada se fijó en la mía. Eres Rías Gremory, la segunda persona capaz de hacer tal cosa. Más que eso, creaste un método del que se podía aprender y que se podía mejorar. Todavía veo que no pareces darte cuenta de la importancia de tus acciones. Habíamos pensado que nunca seríamos capaces de romper el dominio del tiempo, pero nos demostraste que lo que estábamos haciendo estaba mal. En lugar de centrarnos en un todo, deberíamos habernos centrado solo en una cosa individual. Seguro que no es la visión omnisciente de un oráculo, pero es la segunda mejor opción. Más que eso, porque se puede enseñar, se puede mejorar. Círculos mágicos aparecieron en sus ojos. Su mirada pasó junto a mí hasta el castillo mismo. Solo necesito usar el hechizo que creé para ver cosas pasadas y a partir de esas cosas pasadas crear una simulación. ¿Realmente creé un nuevo hechizo mintiendo? Intenté copiar al obispo o al menos hacer algo similar. Guié mi energía demoníaca hacia mis ojos. Comprender, comandar, simular. Mi energía demoníaca como una ola voló al suelo, a la pared, a la integridad del castillo y vi la destrucción correr del cielo. Vi lanzas de obsidiana lanzadas contra seres hechos de luz y poder divinos. Vi la guerra. Vi la muerte. Corté el vínculo entre mi energía demoníaca y el castillo madres, Yosa. Entiendo a Rías. Yo también lo vi. El círculo mágico en sus ojos se había desvanecido dejando atrás ojos normales. Mantengámoslo en secreto entre nosotros dos. Me aseguraré de que se maneje. Antes de que pudiera responder o decir algo más, un grito me llamó la atención. Hay un anuncio en vivo del Parlamento. Me giré para mirar al obispo de mi hermano, diciéndole en silencio que tendríamos que hablar más tarde. Él solo asintió. Salí a los jardines desde donde escuché el tiroteo. Akeno me vio y se acercó tomando mis manos para arrastrarme hacia donde ella y los otros miembros de mi PSG habían elegido quedarse. Sus miradas se dirigieron hacia el cielo. Los copié. Hermano, no querías que nadie se lo perdiera, pero ¿cómo podrían perdérselo cuando el cielo mismo había cambiado, retorcido para reflejar, mostrar lo que sabía que estaba sucediendo ahora mismo en nuestro parlamento? Las piezas estaban en tus manos, Sircex. Al mirarlo, solo sentí la certeza de que, sin importar lo que sucediera, haría todo lo posible en el futuro para apoyarlo. Escena. Sircex sabía que todos los ojos de los diabólicos y más estaban sobre él y los otros satanes. Esta fue la última línea que necesitaba ser cruzada. Este fue el último paso, uno del que sabía que no podría retroceder. Los otros permanecieron en silencio detrás de él. Sircex sabía que estaban allí como su apoyo, allí para él. No importa lo que pase, Sircex sabía que le apoyarían. El parlamento había estado en sesión cuando Sircex y los otros satanes se estrellaron contra él. Los únicos demonios restantes sentados en las diferentes sillas eran los que Sircex sabían que podía considerar aliados, personas que a pesar de que siempre lo odiarían siempre pondrían a Devil King primero antes que sus propios sentimientos. Habían sido lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que algo había cambiado. Habían sido lo suficientemente inteligentes como para callarse. Hemos fracasado, comenzó Sircex sabiendo que cada una de sus palabras era escuchada por todo Devil King y más. Hemos intentado asegurarnos de que nuestra carrera prospere. Hemos intentado asegurarnos de que nuestra carrera alcanzara alturas que nunca creímos posibles. Queríamos un cambio.
Prometimos un cambio y no te lo dimos. Dejamos que nuestros ideales, nuestras promesas se rompan. Somos del diablo. No importa si uno es un diablo de clase baja, si uno es un diablo reencarnado o incluso un diablo pilar. Todos deberíamos ser tratados de manera justa. Los otros Satanás y yo vimos la corrupción y cómo estaba destruyendo nuestra raza desde adentro. Estamos ahora al borde de una guerra total contra el cielo y todos los oportunistas que tratarían de explotar lo que ven como debilidad. Ahora está en el hilo entre la destrucción y la supervivencia que algunos demonios pilares eligieron continuar exhibiendo, mostrando su malignidad. Maté con esas manos para un mañana mejor para todos nosotros. No luché por individuos singulares. Luché por nuestra raza. Tengo un hijo y una hermana que son jóvenes. Dolorosamente. Me pregunté qué tipo de futuro quería darles y me di cuenta de que no serían aplastados por un sistema amoral que favorecía a unos pocos. Quiero que sean tratados de manera justa. Quería que fuera el caso de la integridad de nuestra raza. Intenté hacer esto durante siglos y fracasé porque les permití usar mi moral en mi contra, porque les permití encadenarme, algo que nunca deberían haber podido hacer. Soy Sirceps Lucifer, un Satanás. El pecado de la avaricia. Si la moral no es suficiente, los romperé. Ahora haré lo que quiera, lo que sea necesario para nuestra carrera. Sirceps liberó una fracción del control que tenía sobre su energía demoníaca. Los otros Satanás lo copiaron. Las instituciones de nuestra raza seguirán funcionando, pero bajo una gestión diferente. Bajo nosotros. Somos reyes del diablo y es hora de que todos lo recuerden. Su energía demoníaca se acumuló como miasma viajando por el inframundo, recordando a los pecadores y demonios que no se les llamaba señores demonios porque habían sido elegidos. Eran monstruos, cada uno capaz y culpable de cosas terribles. Eran Satanás porque usurparon el antiguo orden. Eran Satanás porque eran los más fuertes y el poder era la única regla universal. Se abrió un círculo demoníaco en medio del parlamento. Sirceps, le dijo suavemente la voz de Ajuka. Ya es hora. El Belcebú se había mostrado firme en que Sirceps había ejecutado una sola acción y había dicho una sola palabra. Ajuka podía ver el futuro y Sirceps confiaba en él, por lo que abrió la boca para decir la palabra única levántate. En el momento en que la palabra salió de la boca de Sirceps, los muertos se levantaron de los círculos. Ellos fueron los que fueron asesinados por Sirceps y los otros Satanás. Las señales de su brutal muerte eran evidentes, un recordatorio de la violencia que habían ejercido los Satanás. Simultáneamente, como una mente singular, los cadáveres en movimiento se arrodillaron ante los Satanás. Sirceps escuchó movimientos provenientes de los miembros del parlamento. Escondió su sorpresa bajo una máscara estoica mientras ellos también se arrodillaban. No necesitaba forzar su conciencia para saber que lo mismo estaba sucediendo en todo su reino. Se arrodillaron ante Sirceps, ante los Satanás. La especie del diablo finalmente era completamente suya. Aplastó la tristeza y la culpa que sentía en su corazón. Sirceps era un soberano y los soberanos no dudaron. Siguieron adelante siguiendo sus sueños hasta que ganaron o murieron. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo los subo por hobby y porque me gusta y recuerden darle like y compartir el contenido que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.